El silencio del plató se rompió como un cristal cuando ella respiró hondo y dijo que no sabía por dónde empezar porque todo lo que había sido su vida se había desmoronado en cuestión de meses. Fedra Lorente apareció ante las cámaras con una serenidad frágil, de esas que se sostienen a base de voluntad y de noches sin dormir, y en ese instante el país entendió que no estaba allí para vender un titular sino para intentar recomponer su voz. Habló de ruina, de vergüenza, de miedo a mirar el teléfono, de la sensación de haber sido expulsada de su propia biografía, y mientras pronunciaba cada palabra parecía que se le escapaban los restos de una fe que ya no podía permitirse. El foco iluminaba un rostro que muchos creían conocer, pero que ahora mostraba grietas nuevas, surcos de cansancio y una mirada que había aprendido a desconfiar incluso de los recuerdos. Fedra no se presentó como víctima perfecta ni como heroína. Se presentó como alguien que había confiado, que había amado y que había acompañado a su marido, Miguel Morales, en decisiones que ahora pesaban como piedras. «Estoy destrozada», dijo, y no fue una frase calculada, fue una confesión que se le cayó de las manos. En el plató de Viernes, ese espacio donde las historias suelen llegar empaquetadas y con música de fondo, ella eligió la incomodidad de la verdad emocional, la torpeza de contar sin saber si al otro lado alguien la entendería. Narró cómo la palabra estafa se había instalado en su casa como un huésped indeseado, cómo había pasado de ser un término lejano a convertirse en un rumor constante que no los dejaba dormir. No habló de culpables con nombres propios ni de tramas novelescas. Habló de la sensación de haber sido engañados en 3 frentes distintos, de la acumulación de errores y promesas incumplidas que terminaron por vaciar las cuentas y por erosionar la confianza más básica. Cada vez que pronunciaba triple estafa, parecía que el peso de esa etiqueta le doblaba los hombros, como si no quisiera repetirla pero supiera que era la única forma de explicar la magnitud del golpe. Fedra explicó que durante años su vida había estado sostenida por una idea simple: el trabajo honesto, el esfuerzo compartido y la certeza de que, si algo salía mal, podrían recomponerse juntos. Esa idea se resquebrajó cuando comenzaron a llegar las noticias confusas, los retrasos inexplicables, las llamadas que prometían soluciones inmediatas y que nunca se concretaban. Miguel, contó, se aferraba a la esperanza con una terquedad que ahora ella interpretaba como miedo. Miedo a admitir que algo no cuadraba, miedo a reconocer que habían confiado en quien no debían. Ella lo acompañó, no por ceguera sino por amor, y ese amor hoy se le volvía un arma de doble filo. La narración avanzaba sin prisa, como si cada recuerdo necesitara permiso para salir. Habló de la casa, de los objetos que tuvieron que vender, de la humillación silenciosa de hacer números y descubrir que no alcanzaban. Habló de los amigos que se alejaron sin despedirse y de los que se quedaron sin saber qué decir. En ese relato no había golpes de efecto, solo una acumulación de escenas pequeñas que, juntas, dibujaban el mapa de una ruina. No es solo el dinero, insistió, es la confianza, es la imagen que tienes de ti misma, es la sensación de haber fallado a los tuyos. A lo largo de su intervención, Fedra evitó el lenguaje técnico y las explicaciones jurídicas. No estaba allí para convencer a nadie de una versión concreta de los hechos, sino para poner palabras a un derrumbe personal. Dijo que se había sentido culpable por no haber visto antes las señales, por no haber hecho más preguntas, por haber querido creer. La culpa, confesó, es una compañera persistente que se cuela en los momentos más insospechados, incluso cuando sabes que no todo dependía de ti. Esa culpa la había llevado a aislarse, a evitar lugares y miradas, a reducir su mundo a un círculo cada vez más estrecho. Cuando mencionó a Miguel, su voz cambió de textura. No lo presentó como un villano ni como un ingenuo absoluto, lo describió como un hombre agotado, atravesado por la vergüenza y por la responsabilidad de sentir que había arrastrado a su familia a una situación límite. Dijo que habían discutido, que habían llorado juntos y por separado, que hubo días en los que no sabían si seguiría habiendo un nosotros después de tanta pérdida. La estafa, explicó, no solo se mide en cifras, sino en la manera en que reconfigura las relaciones, en cómo obliga a redefinir la confianza incluso dentro del matrimonio. El público, invisible pero presente,
Parecía respirar con ella. Fedra habló de la decisión de sentarse en ese plató como un acto de supervivencia. Necesitaba decirlo en voz alta, explicó, porque el silencio me estaba ahogando. Reconoció el miedo a la exposición, a los juicios apresurados, a las interpretaciones malintencionadas. Pero también habló del alivio que supone romper la burbuja, aceptar que la vergüenza no protege de nada y que compartir la experiencia puede ser una forma de empezar a sanar. A medida que avanzaba la narración, aparecían destellos de una Fedra que se resistía a quedar reducida a la etiqueta de arruinada. Habló de levantarse cada mañana y de imponerse rutinas mínimas, de buscar trabajos que antes no habría considerado, de aprender a pedir ayuda sin sentirse menos. Dijo que la ruina no es un estado fijo, sino un proceso que se atraviesa con avances y retrocesos, con días de claridad y otros de oscuridad absoluta. En su relato, la dignidad no era una palabra grandilocuente, sino una práctica cotidiana: pagar lo que se puede, cumplir con lo prometido, no esconderse. La triple estafa, tal como la mencionó, era un entramado de decisiones fallidas y de confianzas mal depositadas que se superpusieron hasta dejarle sin margen de maniobra. Fedra fue cuidadosa al hablar de ello, subrayando que todo estaba en manos de abogados y que ella no pretendía sentenciar a nadie. Su foco estaba en las consecuencias humanas, en la manera en que una cadena de engaños presuntos puede desarticular una vida entera. Al hacerlo, invitó a quienes escuchaban a mirarse en ese espejo incómodo y a reconocer que nadie está completamente a salvo de equivocarse. Hubo un momento especialmente tenso cuando confesó que había pensado en desaparecer, no en un sentido literal sino social. Quería borrar mi nombre, dijo, no dar explicaciones, no justificar nada. Ese impulso, reconoció, fue combatido por la necesidad de seguir adelante, por el apoyo de unas pocas personas que se mantuvieron firmes. Nombró la terapia como un espacio de refugio y de reconstrucción, un lugar donde pudo desmontar la narrativa del fracaso y empezar a entenderse con más compasión. El relato no se detuvo en el sufrimiento, también hubo espacio para la rabia, una rabia contenida que se filtraba en gestos mínimos. Fedra habló de la indignación de sentir que la confianza había sido utilizada en su contra, de la impotencia de enfrentarse a sistemas opacos y a promesas vacías. Esa rabia, dijo, había sido necesaria para no hundirse del todo, para encontrar una energía que la empujara a actuar en lugar de quedarse paralizada. A lo largo de su intervención, el tiempo parecía estirarse. No había prisa por cerrar la historia con una moraleja ni por ofrecer un final tranquilizador. Fedra aceptó que su situación seguía siendo incierta, que la recuperación no era lineal y que aún había noches en las que el miedo volvía con fuerza. Al decirlo, desmontó la expectativa de una redención inmediata y ofreció algo más honesto, la imagen de una mujer en proceso, vulnerable pero no derrotada. Habló también del impacto mediático, de cómo los titulares pueden simplificar hasta la crueldad y de la responsabilidad que siente al contar su versión sin alimentar el morbo. No quiero ser un ejemplo, aclaró, solo quiero ser yo. Esa frase, aparentemente sencilla, condensaba una resistencia profunda a ser instrumentalizada, a que su dolor se convirtiera en espectáculo. En De Viernes, donde la frontera entre información y entretenimiento es delicada, su postura fue un recordatorio de que detrás de cada historia hay vidas reales. Cuando se acercaba el final de su intervención, Fedra volvió a la frase que había pronunciado al inicio. «Estoy destrozada», repitió, pero esta vez el eco fue distinto. Ya no sonaba como un punto final, sino como una constatación que no excluía la posibilidad de recomponerse. Dijo que aprendería a vivir con las cicatrices, que no negaría lo ocurrido ni lo usaría como identidad permanente. Su deseo, confesó, era recuperar la capacidad de ilusionarse sin miedo, aunque supiera que ese camino sería largo. El aplauso que siguió no fue estruendoso, fue contenido, casi respetuoso. Fedra se levantó con cuidado,
como quien sabe que cualquier movimiento brusco puede desestabilizar un equilibrio recién encontrado. Al abandonar el plató, llevaba consigo algo más que la exposición mediática. Llevaba la sensación de haber recuperado un fragmento de su voz, de haber transformado la vergüenza en relato propio. Fuera de las cámaras, su historia seguiría desarrollándose sin guión. Habría trámites, conversaciones difíciles, días de cansancio extremo y otros de pequeñas victorias. La triple estafa que marcó su vida no desaparecería por arte de magia, pero ya no sería un monstruo innombrable. Al ponerla en palabras, Fedra Lorente había comenzado a domesticar el miedo, a darle una forma que pudiera ser enfrentada. En última instancia, su narración fue un recordatorio incómodo de la fragilidad que atraviesa incluso las vidas que parecen sólidas. No ofreció soluciones universales ni lecciones morales, solo la honestidad de quien ha perdido mucho y aun así, se permite seguir. Y mientras el país debatía, opinaba y juzgaba desde la distancia, ella regresaba a su realidad cotidiana con la certeza de que, aunque destrozada, no estaba rota del todo, y que a veces contar la verdad es el primer paso para volver a empezar.